16. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vamos orando un momento. Bendito Dios, gracias porque has dejado, Señor, tu palabra para nuestra enseñanza, para recordarnos cuantas veces queramos, Señor, lo que tú has hecho y quieres hacer en nuestro tiempo también. Gracias por el testimonio, la obra que a través del apóstol Pablo has hecho, Señor, a través de los colaboradores de él, usando, Señor, a hombres como nosotros en el poder tuyo. Te pedimos que nos ayudes a reconocerte. Enséñanos, Señor, a hacer la obra como tú quieres que lo hagamos, a fin de que tu gracia, tu misericordia, tu salvación, tu perdón llegue, Señor, a muchas almas que todavía no te conocen. Gracias por Atocri. Bendiga, Señor, este grupo de hombres que están dirigiendo y que puedan cada día ser más sabios para hacer las cosas mucho mejor que antes. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, mis hermanos. Uno de los más grandes apóstoles que tenemos el testimonio de él aquí es el apóstol Pablo, ¿no? Es uno de los misioneros más fructíferos, más usados por Dios, digamos, para regar, para barrer con el evangelio en su tiempo a todas partes donde podían llegar. Él da su testimonio y en este último capítulo de este libro nos insta a que tenemos que reconocer a aquellos que ayudan la obra. Muchos de ellos son mujeres y ustedes son testigos también que muchas mujeres, hermanos, están orando por ustedes, por nosotros. Y gracias a esas oraciones todavía estamos en pie. Yo quisiera compartir con ustedes un pequeño testimonio de mi pequeña vida. Yo nací a la orilla del río Amazonas, en un caserío llamado Triunfo. ¿Alguien conoce Triunfo? ¿Dónde? Triunfo, a la orilla del río Amazonas. El que no conoce no puede morir en paz. ¿Está llegando a Caballo Cocha? Antes de Caballo Cocha. Él puede morir en paz. Ahora recoge a tu siervo en paz. Allí nací un bebé hermoso de 7 meses. A los viejitos que me habían visto nacer, uno de ellos me apellidó 1 kilo, porque según él, cuando nací pesaba 1 kilo. O sea, como no había balanza con gramos, había las romanas nomás, entonces pesaron ahí, pesé quizás 1,5 kilos, 1 kilo, pero como no pasaba del 1, entonces 1 kilo. No hay hospital, no hay posta, no hay incubadora, no hay nada. Entonces Dios ha hecho un milagro allí para sobrevivir. En algodón,
en algunos pañitos ahí, seguro mi mamá hizo grandes cosas ahí. En realidad, hermanos, mi vida ha sido un constante milagro de Dios. Así como el apóstol da su testimonio que milagrosamente Dios lo iba guardando, porque eso era la promesa que Dios le había dado también, ¿no? En una ocasión él está orando para ir a trabajar allá y el Espíritu le dice, no, allá no. Entonces por acá tampoco. Entonces, bueno, ya pues no quiero, ¿no? Y Dios le manda una visión, ¿se acuerdan de esa visión, no? El varón macedonio dice, pasa Macedonia y ayúdanos, y él hizo eso, ¿no? Y cuántas otras cosas que Dios le había mostrado al apóstol Pablo a través de su ministerio. Cuando tenía 9 años, yo iba a morir con el sarampión. Ya no comía una semana, estaba huesito y pellejo, como se suele decir allí. Pero Dios mandó a un viejecito, yo me acuerdo solamente eso, su cabello era blanco así como de mi hermano, y lloraban ahí mi abuelita, mi mamá y todos esperando lo último, ¿no? En el caserío, no hay hospital, como les digo, no hay nada. Entonces ahí estaba en el ponado, así se llama, porque son arriba, esperando lo mejor o lo peor, ¿no? Y vino el viejito y dice, ¿qué tiene el bebé? Bueno, está mal, le ha dado esto, aquello. A ver, ¿tiene agua? Sí, hay agua hervida. A ver, sacó de su mochila se llaman pates, así como ese globo, tutuma, pero chiquititos. Lo parten por la mitad y usan como vasito, ¿no? Y ahí puso agüita, oró, algo habrá hecho, no sé, no me acuerdo. Y me dieron esa agüita, así, en cucharadita, porque ya no comía, no. Me dieron de tomar y me quedé dormido. No me acuerdo de más, si se fue el viejito, si se quedó. Pero cuando desperté con hambre. Y ahí en la selva la costumbre es de que enfermo que pide comida es para que se vaya, ¿no? Su última comida. Así creen allá. Y muchas veces ha sido así, ¿no? Entonces prepararon buen caldo de gallina para el futuro viajero, ¿no? Prepararon allí, me dieron de comer un poquito, comí y me quedé de nuevo seco. Pero ya no arrojé, porque uno de los problemas era que todo lo que quería comer lo botaba. Y esa agüita y la sopita ya no boté, y aquí estoy para contar. El año 2007 tuve un accidente aquí en el cruce de Arequipa con Ica, Acarí se llama la zona. 2 ómnibus chocaron, salieron en la televisión, en tiempo de Alan ahí. Bueno, ahí estuve yo en el que se llevó el peor caso, ¿no? 12 muertos del ómnibus, entre ellos estaba yo. Considerado como muertos porque ya los heridos habían socorrido, ya estaban en Nazca, en Marcona, en los hospitales. Y yo seguí allí, entre los cadáveres, ¿no? Y a eso de las 5:30, cuando ya se podía ver más o menos en el desierto ahí, hay uno vivo, y yo estaba vivo. Hermanos, Dios me cuidó. Dios hizo otro milagro allí, para venir a contarles. Un milagro que no los médicos dijeron, cuando vieron la resonancia que salió de todo lo que me sacaron, es un milagro. Ni un hueso se me rompió. Todos los tendones nomás, los ligamentos y aquí. Tenía 2 bocas, ¿no? En Marcona ya me iban a mandar a Ica sin hacer nada más que poner unas tablillas ahí en mi pierna para que no se mueva mucho. Y le digo al doctor, y mi boca, a ver, enfermero, trae aguja, tráelo. Ahí en la camioneta,
cosieron como sea, por eso estaba medio feo y no puedo silbar, ¿no? Es una cicatriz ahí que me hace recordar que Dios es fiel. Cuando el apóstol Pablo nos habla aquí, hermanos, de que consideremos a los que nos ayudan, yo puedo decir una mujer que ora, mi mamá, Juanita se llama mi mamá. Cuando yo estaba perdido ahí en el mundo, una noche me recogieron de ahí, prácticamente de la basura, y me llevaron a casa, borracho. Y Dios ahí en su oración hizo una oración a Dios. Yo me hacía el dormido. Yo escuchaba la oración de mi mamá. Ella decía en su oración: Señor, rescata a mi hijo de este vicio. No importa, llévale lejos, aunque sea, pero que te sirva, ¿no? Como toda buena cristiana. Y Dios contestó su oración, hermanos. El año 81 yo emigré de Iquitos a Nazca. Ahí serví 3 años. Hasta aquí llevo más de 38 años sirviendo al Señor. En todos esos años Dios ha sido fiel. Dios ha guardado mi salud, mi vida y todo cuanto hice hacer, a pesar de mis defectos, a pesar de mis errores, a pesar de todas las limitaciones que uno tiene. Dios ha sido bueno, muy bueno. Por tanto, Él tiene algunas cosas que decirnos a nosotros. La obra misionera, hermanos, es el corazón de Dios. Dios tiene en su corazón, en su mente, lo tuvo desde el principio, la obra misionera, ¿no? Ustedes son conocedores cómo ha empezado Dios allí llamando desde el principio, ¿no? A Adán: ¿dónde estás tú? ¿Para qué creó Dios a Adán? Para que sirviera a Dios, no para hacer su voluntad. Y él, como nosotros muchas veces, queriendo hacer lo que a él le gustaba hacer, o a veces contra la voluntad. Y así a través de toda la historia humana, hermanos, Dios ha estado llamando hombres y mujeres, hombres para que lo sirvan. Los profetas, en el libro de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo. Y ese Hijo de Dios nos dice algo en Mateo 28. Ustedes lo saben de memoria porque eso es el lema de esta misión, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, eso es la voz del Hijo de Dios. Pero no solamente esa voz del Hijo de Dios, si hemos considerado la voz del macedonio. Hermanos, en todas partes del Perú y del mundo hay gente que está clamando por el Evangelio. Tuve la oportunidad de ir a predicar a la sierra. Allí caminamos un día ahí de camino, subiendo y bajando, llegamos a las 5 de la tarde a un pueblito, ahí almorzamos, cenamos y todo lo demás, y luego bajamos más abajo para ir a otro pueblito que nos esperaban allí. Llegamos más o menos a las 6 de la tarde, 6:30, oscuro, y predicamos. Yo era el predicador especial. Bueno, ¿Cómo se llamaban los pueblos? Pacucha. Pacucha, Eso es Ayacucho, el norte de Ayacucho. Llegamos ahí y los hermanos estaban esperando, viejitos, algunos de ellos en sus mulas, en sus caballitos ahí. Y bueno, yo prediqué pues un mensaje, ¿no? Como todo costeño, un mensaje de 30 minutos que predicamos normalmente, ¿no? O 40 ya pues. Yo estaba cansado, hermano, de todo el día de caminar y lo único que quería era ir a mi cama ya a descansar, pero ellos dijeron: ¿y ya terminó el mensaje? Sí, hermano, si tienen alguno. ¿Qué tan lejos han venido y nos han hecho venir de tan lejos para un ratito? No puede ser. Así que sigan predicando, pastor, sigue predicando. Hermanos, hasta las 9 de la noche ahí predicando la palabra de Dios. Y
qué hambre, cómo llaman, cómo quieren oír la palabra, hermanos. Aquí en la ciudad, pastor, tiene 10 minutos, ¿ah? Contando ahí con su reloj. Allá no hay reloj, felizmente. No más, pastor, ya está. ¿No? Si quieres, sigue predicando, pero nosotros nos vamos. Allá no. Allá, hermanos, qué hambre. Y después de eso tienen que viajar, porque en la mañanita, en la madrugada, tienen que ver sus animalitos. Aquícito nomás. ¿No? Ese es el término. 4 horas, ida y vuelta, a pie, hermanos, en espinas. Bueno, caminar en la calle ya pues va uno, ¿no? Pero ahí espinas, si te desvías un poquito te caes, ya te hincaron las espinas. Eso vi, hermanos, hombres y mujeres clamando como el macedonio, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando el apóstol Pablo llegó en Hechos, vamos a buscar ahí, Hechos capítulo 18, después del Macedonio, ¿ya? Encontramos aquí algo que es la voz de Dios también. Hechos 18, 9 y 10 al 11 voy a leer. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Generalmente el apóstol Pablo pasaba rapidito nomás, ¿no? Sus viajes misioneros, 1 semana, 2 semanas, 15 días, ya estaba ya. Pero aquí Dios le dice, ¿sabe qué? No te vayas muy rápido. Yo tengo mucho pueblo aquí. Hermanos, la voz de Dios debe movernos, porque como orábamos esta mañana, hermanos, Dios tiene mucho pueblo. Dios tiene su corazón, está en los pueblos, está en los perdidos. Él dice, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es el corazón de Dios. Pero hay una voz más, hermanos, que debe movernos. A mí, cuando sentí eso, algo grande sucedió en mí. Vamos buscando. Lucas, capítulo 16. Ustedes conocen la historia, versículo 27 y 28. Esta historia contó el Señor, la del rico y Lázaro. Pero aquí está la voz del que era rico, ¿ya? Ahora ya no es rico, ahora es más pobre que ninguno. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esto es, hermanos, la voz desde el infierno. No sé cuánto de nuestros parientes, de nuestra familia, estará clamando igual. Que vaya un misionero, que alguien vaya a su casa, a su familia, a sus hermanos para que los predique. Y ahí está nuestra tarea, hermanos. Algunos de nosotros somos pastores o misioneros ocupados en alguna labor. Quizás la voz de Dios ya no sea hasta cansado.
como solía decir el Señor en Malaquías, ¿no? Ya nos tiene fastidio ya. Pero aquí hay una voz más, hermanos, de alguien que está en el mismo sitio que el Señor ha dicho: si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es perder un ojo que ir todo al infierno. Este hombre desde ahí, hermanos míos, nos reclama y nos llama y nos insta que nosotros, como encargados de las iglesias, envíalo a la casa de mi Padre, que vaya a hablar a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Hermanos amados, eso es una voz que debemos hacer caso también. El apóstol Pablo lo hizo, y gracias a Dios, hermanos, a ese mensaje nosotros estamos aquí. Tú has escuchado la voz de Dios. Amén, hermanos. Y hemos aceptado el reto. Pero ahora tenemos un nuevo reto que todavía está pendiente. ¿Cuántos millones de peruanos todavía no conocen a Cristo? Y por ende, en el mundo entero. Ahí en la selva donde yo nací, hay muchas tribus que no se conocen, que no conocen el Evangelio. Hay pueblos que no han llegado. Gracias a Dios, hoy en día hay un pequeño avivamiento. Están saliendo los hermanos de la iglesia de la madre, digamos, de Pebas, que es el distrito donde yo nací. Están saliendo, están yendo más allá a los pueblos, más al fondo, por los ríos allí. Y gracias a Dios que hay un movimiento, hermano, que está levantando Dios para llevar el Evangelio, a fin de que escuchen el Evangelio a aquellos que todavía no tienen la oportunidad. Y tú y yo ya hemos escuchado, pero tenemos el mismo reto. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a hacer caso a la voz de Dios y hacer lo que debemos hacer. Como estas mujeres aquí mencionadas, que eran ayudadoras de los misioneros, ayudadoras de Pablo, ayudadoras de los demás siervos. Que Dios levante hombres y mujeres en nuestras iglesias para cumplir esta tarea y nos ayude en nosotros. Y nosotros, en primer lugar, somos los primeros en ser ejemplo de ellos. Que Dios nos ayude, siervos, a hacer lo que debemos hacer. Y más allá, esforzándonos, porque Dios aprecia nuestro esfuerzo en el Señor. Que Dios nos ayude. Oremos.